Una placa de 50 kilogramos se sostiene por medio de bisagras a lo largo del borde AB y mediante un alambre CE. Sabiendo que la placa es uniforme, determine la tensión en el alambre S. Primero vamos a analizar el diagrama de cuerpo libre del ensamble. Nos damos cuenta que actúa la fuerza, el peso de 50 kilogramos, que es una fuerza, como es el peso, está orientada hacia abajo. Suponemos que la dirección vertical es la dirección Y. Como es uniforme la placa, supondremos que la fuerza puede considerarse concentrada en el centroide de la misma, por eso la localizamos aquí. Después tenemos la fuerza TCE, que es la fuerza que ejerce el cable sobre la plataforma o sobre la placa. Y después tenemos las fuerzas que ejercen las bisagras sobre la placa. Que en términos generales podemos decir que en cada una de las bisagras hay una fuerza R, A y B y un momento MA y MB. La dirección y magnitud de tanto de las fuerzas como de los momentos son desconocidas. Ahora vamos a obtener el momento total con respecto al eje X asterisco. ¿Por qué con respecto al eje X asterisco? Porque tenemos una línea en esa dirección, una línea de bisagras que permiten el giro o la rotación alrededor de dicho eje. Entonces va a ser muy conveniente calcular el momento alrededor de dicho eje, que debe de ser 0 para que esto no gire. Entonces, tomando el momento total de las fuerzas que actúan con respecto al eje X asterisco, nos damos cuenta que tanto RA como RB no generan momento con respecto a dicho eje. ¿Por qué? Porque de hecho están aplicados sobre el eje, no tienen brazo de palanca. Por otro lado, también los momentos MA y MB no deben de tener ninguna componente en X asterisco. Dado que son bisagras, no puede transmitirse momento de la pared o del soporte a la placa a través de esas bisagras en la dirección X asterisco. Por lo tanto, podemos eliminarla. Las otras dos componentes o las demás componentes de dichos momentos con respecto a otras direcciones no van a generar momento con respecto a X asterisco. Por eso las podemos eliminar. Entonces, realmente las únicas fuerzas que van a generar momento con respecto al eje X asterisco son el peso y la tensión. Obtengamos pues los vectores que unen al eje X asterisco con dichas fuerzas. Recordemos que una manera de calcular el momento de una fuerza con respecto a un punto es obtener el producto cruz de el vector que une al punto con cualquier ubicación de la línea de acción de la fuerza. Entonces, utilizando ese concepto, podemos obtengamos primero la ubicación de uno de los puntos de la línea de acción de la carga de 50 kilogramos. Desde luego, la carga de 50 kilogramos está localizada, o podríamos suponerla concentrada a la mitad de la placa. Entonces vamos a calcular el vector de localización de ese punto, que es AW. AW, si nos fijamos en la figura original, AW tiene tres componentes, una 240 milímetros, otra 100 milímetros y otra 200 milímetros. ¿Sí? Noten que lo que hemos hecho para llegar al centro de la placa es movernos en la dirección X 240 milímetros, después desplazarnos en sentido opuesto a Y 100 milímetros, como está a la mitad de la longitud de la placa, ¿sí? Esta dimensión debe de ser la mitad de esta dimensión. Esta dimensión son 200 milímetros, por tanto esta debe ser 100 milímetros. Y después movernos en la dirección Z
también la mitad del ancho de la placa. El ancho de la placa son 400 milímetros, entonces nos moveríamos 200 milímetros, que son estos de aquí. Después calculamos el vector que une también al punto A convenientemente, porque el punto A pudiera ser cualquiera de los puntos. Podremos obtener un vector que una cualquiera de los puntos que componen al eje X asterisco. Bueno, el punto A, el origen pues de coordenadas, pertenece a ese eje, por lo tanto estamos considerando estos vectores que unen al punto A con algún punto de la trayectoria de la fuerza, en este caso TC. Pues bueno, el punto de aplicación es un buen lugar y sabemos que AC necesariamente tiene que ser el doble de AW. Por lo tanto, ya conocemos AW y AC. Las fuerzas, en términos vectoriales, son, bueno, la fuerza W es una fuerza dirigida hacia abajo. De nuevo, suponemos que Y está en la dirección vertical hacia arriba, la dirección hacia abajo, que es el peso, serían 50 kilogramos. Después ya lo pasaríamos a newtons, podríamos ir pasándolo a newtons de una vez. Y por otro lado, TC, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, calcular el vector unitario en la dirección de TC. Y para ello vamos a calcular un vector en su dirección, un vector cualquiera. Entonces, vamos a seleccionar el vector C. El vector C se compone de una componente C, de esta componente, que son 400 en la dirección opuesta a Z, entonces sería menos 400K, más 600, ¿sí? 200 más 400 en la dirección Y, es decir, más 600J, menos 240 en la dirección opuesta a X. Sería menos 240 por Y. El vector resultante, si lo dividimos por la magnitud del mismo, es decir, por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes, lo que nos da es un vector unitario en la dirección de TC. Ese vector unitario en esa dirección lo multiplicamos por la magnitud de TCE y lo que nos da es el vector TCE. Entonces ya tenemos las dos fuerzas que generan, aquí lo podemos ver mejor, las dos fuerzas que generan momento con respecto al eje o alrededor del eje X asterisco y la localización de ambas fuerzas, los vectores de localización de ambas fuerzas. Simplificamos TCE, lo que nos daría es este vector. Este es el vector TCE. Y el momento que cada una de esas fuerzas generan sobre el punto A, recordemos que está contenido en X asterisco, es el momento de la fuerza W con respecto al punto A, sería el vector de localización AW multiplicado vectorialmente por el mismo vector fuerza W. Esto no es más que el determinante de las Is, J's, K's y las componentes de AW y las componentes de W, convenientemente localizadas en ese orden. Y lo que obtenemos es que el momento que ejerce la fuerza W sobre el punto A sería este vector. De nuevo está en unidades de kilogramo por metro, podríamos pasarlo de una vez a newtons, eso lo haremos hasta el final. El momento que genera la fuerza TCE sobre el punto A sería el vector de localización de la fuerza TCE, que es AC, multiplicados vectorialmente por la misma fuerza TCE. Esto lo podemos plantear de esta forma en términos de un determinante, y lo que nos da desarrollando el determinante es esta expresión de acá. Este sería el vector momento, consecuencia o generado por el efecto de TCE sobre el punto A. Entonces el momento total que existe sobre el punto A debido a estas dos fuerzas es este de acá, es la suma de ambos. De nuevo, ese no es el momento total que existe sobre el punto A, sino el momento total que existe sobre el punto A debido a estas dos fuerzas que estamos estudiando.
¿sí? Suponemos que las otras a lo mejor generan momento, pero lo que nos va a interesar es la componente de este momento con respecto a X asterisco. Entonces es lo que estamos calculando. Recordamos la configuración geométrica. Y algo que es de nuestro interés, ahorita veremos para qué, es calcular cuál es el vector unitario en la dirección X asterisco, desde luego para caracterizar dicha dirección. Entonces el vector unitario en la dirección X asterisco no es más que 480 por Y menos 200 por J, y no tenemos componente en la dirección K. Esto lo dividimos por la magnitud del vector y obtendríamos el vector unitario. Este es el vector unitario que está en la dirección de X asterisco. Entonces, si lo que queremos calcular es la componente del momento total generado por la fuerza TCE, por la tensión del cable, pues, y por el peso de la placa con respecto a, pues simplemente calculamos el producto punto o el producto escalar, ¿sí? Recordemos, con el producto vectorial calculamos el vector momento, y si yo quiero calcular la componente de cualquier vector en la dirección, en una dirección caracterizada por o definida por un vector unitario, simplemente hacemos el producto punto o el producto escalar. Entonces, la componente del momento en el punto A dirigida a lo largo de X asterisco sería esta de acá, ¿sí? Sería simplemente la suma de los productos de las componentes. Entonces tendríamos 0.92308, que es la componente X del vector unitario, por 10 menos 0.21052 por TCE, menos 0.38462, que es la componente J del vector unitario, por 0.12632 TCE, que es la componente J del momento. Simplificando obtenemos esta expresión. Esta componente debe ser 0, es decir, la componente del momento total que ejercen tanto la carga vertical como la fuerza de tensión del cable que actúa sobre la placa, la componente a lo largo del eje X asterisco debe de ser 0, porque si no tendríamos una rotación alrededor de dicho eje, ya que no tenemos fuerzas que puedan resistir dicha rotación debido a que tenemos bisagras. Entonces lo único que hacemos es esa componente la igualamos a 0, despejamos y obtenemos TCE, que son 38 kilogramos o 373 newtons. Y con esto se termina.